¿Escuchaste eso? Ajá, es que cuando esta ciudad suena es porque historias lleva, oídos y cielos bien abiertos, porque en San Diego no faltan conversaciones ajenas. Medellín es una ciudad que no solo se recorre, es una ciudad que también se siente. Hay lugares en el mapa que no solo conectan puntos, sino que conectan personas, conectan historias. Y por eso hoy en un episodio de Conversaciones Ajenas vamos a hablar de algo muy especial para todos los que pertenecemos a esta ciudad y es sobre el metro de Medellín y sobre San Diego, que también es la casa de todos. Hoy en este episodio de Conversaciones Ajenas tenemos a Tomás Elejalde, gerente del metro de Medellín, y Alexandra Molina, gerente del Centro Comercial San Diego. Bienvenidos a Conversaciones Ajenas, ¿cómo están? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, María, muchas gracias por la invitación. Alex, a ti también. Qué rico tenerlos en este espacio. Hoy en esta conversación yo les contaba antes de iniciar este episodio que este programa nació porque pues cuando éramos niños a todos nos decían que no podíamos parar oreja y escuchar conversaciones ajenas porque eso era parte de mala educación, pero realmente es en esas conversaciones donde uno encuentra los insights más profundos y las grandes ideas. Yo creería que muchas ideas del metro y muchas ideas de San Diego surgieron de parar oreja y escuchar por ahí. Entonces hoy en esta conversación vamos a hablar de eso, de lo que muchos no conocen, de lo que muchos no hablan, pero también nos vamos a encontrar en ese camino. Vamos a conversar inicialmente con Tomás, pero yo creo que antes de hablar del metro, muchas personas se preguntan quién es Tomás, cómo llegó al metro, qué hay detrás de esa visión de gerente, más allá de eso, quién es ese ser humano que está hoy acá con nosotros. Muy bueno eso de parar oreja, sobre todo sí. Parar oreja es muy importante hacerlo para poder mejorar. Nosotros le paramos mucha oreja a los clientes, a las personas que viajan y se conectan con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por este espacio tan especial, un espacio que alberga un alcance importante de cercanía precisamente con todas las personas que visitan San Diego y que viajan en el metro para poderse conectar con San Diego. A tu pregunta, pues yo soy un ingeniero mecánico, pero ya eso se me olvidó. Yo ahora soy más un ingeniero social. Me gusta decirlo así, aunque esa especialidad no existe, porque pues me he dedicado toda la vida a conectar precisamente el quehacer de la ingeniería con el fondo de servir a las personas. Esa ha sido una dirección de trabajo muy marcada en toda mi vida. Llevo 31 años ya en el metro. Llegué de Alemania, de haber estudiado ingeniería mecánica en Alemania, de haber trabajado allí, casi que directamente al metro, a través de los contactos que se generaron en ese entonces, antes de empezar a funcionar el metro construido por empresas alemanas, y la administración del metro en ese entonces, el gerente Alberto Valencia, a quien yo conocía, me pidió que regresara a Alemania básicamente porque quería tener ese contacto con la cultura alemana. Ahí empecé yo a trabajar como ingeniero. El primer cargo que tuve, ingeniero en el centro de control, luego fui moviéndome a muchos otros cargos. He pasado, también aprendí en ese entonces a manejar un tren, pero mira que es muy característico porque los trenes evolucionan. Los trenes no son como los carros que eventualmente conservan una estructura idéntica durante toda su vida útil, sino que los trenes han evolucionado. Entonces yo hoy no soy capaz de conducir el tren que está modernizado, pero hace 30 años sí era capaz de conducir el tren original que llegó a la ciudad. Bueno, es una historia muy linda, ingeniero social. Creo que es un término nuevo que aprendimos hoy. Y eso no lo hemos inventado varios. De parar oreja, surgió de parar oreja. Y bueno, y está Alexandra, que también tiene una profesión que muchos no se puedan imaginar al ser gerente de un centro comercial. Ale, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, primero soy mamá de Maximiliano y esposa de Felipe, que yo creo que eso es lo más importante para mí en mi vida. Y llegué a San Diego hace 3 años y medio. Cuando tú dices que qué profesión tengo, soy arquitecta, nunca la ejercí. Y pensé que nunca, la verdad digo, nunca la ejercí y ahora me pongo a pensar y uno siempre la ejerce. Y acá en San Diego se ha ejercido mucho. Y bueno, hemos recorrido ya un camino, estos 3 años y medio, buscando algo mucho más profundo que ser un centro comercial, pero rescatando eso tan bonito que ya tiene San Diego. Entonces, venga, no borremos, sino recordamos todo lo que hay en ese pasado del centro comercial y potenciemos, porque aquí hay mucho potencial para explotar.
Vamos a hablar, ya sabiendo quiénes estamos acá en esta mesa, vamos a iniciar conversando sobre la cultura metro, sobre qué es eso de cultura metro que todo el tiempo estamos mencionando, que la vivimos, que la sentimos, pero que muchas veces desconocemos realmente de dónde nace y lo que persigue. Bueno, María y Alex, para todas las personas que también nos van a escuchar, lo primero que hay que decir es que la cultura metro ha sido una construcción colectiva. Eso es tal vez lo más bonito, lo más importante. De hecho, el término cultura metro no es un término que haya impuesto la empresa sobre ese modelo, inicialmente un modelo educativo y cultural. Así nació la cultura metro, pero ese bautizo sobre ese comportamiento adecuado de las personas al utilizar el sistema metro, hace 30 y tantos años, se lo puso la misma comunidad. La misma comunidad empezó a llamar ese comportamiento positivo que identificaron en los primeros días de operación del metro, lo empezaron a denominar, bueno, ¿qué cultura la del metro? La gente se porta muy bien, cultura metro, cultura, y eso empezó a sonar. Y ahí se generó y se acuñó ese término de cultura metro. Y digo construcción colectiva no solamente por ese bautizo que lo hace la comunidad, lo hacen las personas que se conectan con el metro y que usan el metro y todos sus sistemas de transporte, todos sus modos de transporte, sino que también es construcción colectiva porque participaron muchos estamentos de la sociedad. Participaron no solamente las instituciones públicas, como son la alcaldía y la gobernación, dueñas del metro, y las instituciones que pertenecen a esos entes territoriales, sino que participaron, y más importante aún, los gremios, participó la comunidad, participaron la academia, sobre todo, en la definición de esos primeros modelos de educación, de formación. Así nació la cultura metro, como un modelo educativo y cultural. Pero no se quedó ahí. La cultura metro empezó a evolucionar a lo largo de los años y por allá hace aproximadamente unos 12 años, un poco más, incluso empezamos nosotros a fortalecer el soporte académico sobre la definición y sobre el estudio realmente más profundo de ese fenómeno social que es la cultura metro, y llegamos a evolucionar la definición y la identificación de esa cultura metro como un modelo de relacionamiento. Hoy nosotros definimos a la cultura metro como un modelo de relación positiva, e incluso esto nos lo ayuda a construir la Universidad Pontificia Bolivariana, nos lo ayuda a construir el padre Hernando Uribe Carvajal y algunas otras teorías académicas que complementan todo este acervo sociológico que tiene la cultura metro detrás. Entonces, hoy está definida la cultura metro como eso, como un modelo de relación positiva con nosotros mismos. Eso tiene una razón de ser, porque nadie da lo que no tiene. Modelo de relación positiva con nosotros mismos, con los demás, en comunidad, ¿cierto? Con el otro. Ahí viene como la relación y la cultura ciudadana entran a jugar. Entonces, relación positiva conmigo mismo, con los demás y con el entorno. Y en el entorno está la relación positiva con no solamente el entorno cercano, un entorno cuidado que invita a comportarse bien y a mantener el entorno de esa forma, sino que también está incluido el cuidado del medio ambiente. Entonces, cultura metro, relación positiva conmigo mismo, con los demás y con el entorno. Yo creo que esa es como la fórmula que muchos estamos buscando, porque, a ver, uno muchas veces busca los cambios afuera, pero los cambios realmente comienzan siempre en uno. Y yo creo que eso es parte de lo que ha logrado hacer el metro, y es que no está esperando a que la ciudad cambie o se transforme, sino que se transforma el metro a través de su sistema de cultura metro, y la misma ciudad empieza a tomar el metro como ejemplo. Y hablo también por San Diego, o sea, para nosotros el metro también es un referente, y es porque ustedes no están esperando a que cambien afuera, sino que el cambio comienza al interior. Cuando uno habla de cultura, habla también de un sistema de creencias, de aptitudes, de valores, que todos tenemos obviamente una cultura distinta porque crecimos en entornos diferentes. Lo hablábamos hace un momento con Ale, y es que ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno ingresa a alguna de las estaciones del sistema metro se comporta de una forma, y ¿qué es lo que pasa cuando sales de las estaciones de comportamiento no continúa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Son fenómenos sociológicos que están estudiados, o sea, ahí no hay, digamos, ninguna fórmula mágica, sino que realmente es algo que nace en el comportamiento de las personas, o que se estudia también en el comportamiento de las personas.
y que hace muchos años tiene su teoría. Hay varias, hay teoría de las masas, que la mencionabas tú también, o está la teoría de la ventana rota, que es una teoría sociológica bien interesante, en donde lo que se identifica es que el entorno marca el comportamiento también de las personas. Entonces, si tú entras a una estación, como decías ahorita, y encuentras la estación, no solo encuentras la estación como un entorno cuidado, y obviamente te sientes invitado a mantenerlo de esa manera, a no arrojar papeles y a no rayar, a no desorganizar ese entorno adecuado que encuentras. No solamente es eso, sino también el entorno comprende también el servicio. Si el servicio es un servicio confiable, seguro, eso complementa esa sensación o esa necesidad que nace de ser corresponsable y además de corresponder a ese entorno. Si por el contrario tú te encuentras en un entorno desordenado, sucio, eventualmente hay menos restricciones y menos resistencia a eventualmente tirar un papel al piso, por ejemplo. Todo comienza en casa, como lo decían a uno los abuelos. Bueno, voy con Ale, hablando en esa misma línea de cultura y también de entorno que me lleva a eso, y es porque un centro comercial tiene muchos retos. Casi que un centro comercial es como lo decía Ale, somos una plaza urbana que conecta un montón de espacios, que es un sistema integrado con el entorno y que tiene un montón de retos por la cantidad de personas que recibimos de diferentes estilos de vida. Ale, cuéntanos un poquito de dónde nace también eso que llamamos Cultura San Diego, Cultura SD. Bueno, esto fue un proceso que empezó hace aproximadamente 2 años y medio, donde dimos para dónde queremos llevar al centro comercial. Entonces hicimos un proceso de estrategia, definimos 3 pilares y mucho nos enfocamos en cómo nos podemos diferenciar y cómo nos apalancamos de esto que ha construido San Diego en sus 53 años. Porque como lo dije al principio, esto no es un tema de venga, borremos y arranquemos de cero, sino antes aprovechemos todo lo que ya tenía, y San Diego está en el corazón de las personas. A mí nunca se me va a olvidar cuando alguien mencionó que San Diego está en el corazón, está en el centro de la ciudad, está en el corazón de las personas. Yo decía, eso está demasiado bonito porque no tenemos que inventarnos absolutamente nada. Y empezamos a revisar qué era lo que San Diego había hecho durante esos 53 años, y uno de sus principales pilares era la cultura, pero una cultura orgánica, no una cultura que ni fue forzada, una cultura que hablamos mucho de la cultura con la C minúscula, no es una cultura de un teatro o de una cultura mucho más, digamos, elaborada, sino lo casual, con lo que pasa en el día a día, y cómo las personas que llegan al centro comercial ven este centro comercial como parte de su casa y que aquí han crecido. No es nada, pues lo más bonito es llegar a una reunión y acá en la oficina y que vean el triciclo y digan, yo monté en ese triciclo. Eso es espectacular porque eso es parte de lo que te demuestra que las personas han vivido y han crecido con el centro comercial. Entonces dijimos, no nos enfoquemos ni busquemos cosas distintas o vayámonos a otros escenarios, sino apalanquemos de eso que está ya en San Diego. San Diego ha sido la casa de artistas, aquí han tocado personas que ya en este momento son muchísimo más famosas. Entonces decimos, qué rico, porque ven que esto es su casa, que aquí pueden crecer y que aquí pueden desarrollarse. Y también entendiendo, y ahorita que decías mucho de escuchar, eso es súper importante porque uno empieza a oír qué es lo que necesita la gente, qué le hace falta, y cómo San Diego se abre para que se convierta en la casa de todos, y aquí caben todos. Y eso ha sido siempre lo que nos hemos propuesto. Aquí caben todos y aquí hay espacio para todas las personas. Eso se parecen al metro. El metro. En el metro cabemos todos. Todos. Y con lo que decías ahorita de esa cultura con C minúscula, es un poco como esa cultura que está en la calle, que está en los barrios, que es también lo que se percibe en el metro. Cuando hablábamos de esa cultura de C minúscula, de dejar entrar la calle al centro comercial, de dejar entrar la calle al metro, también decíamos, me viene a la mente un proyecto muy interesante que tiene el metro, que es el tren de la cultura, que a mí me parece que el tren de la cultura va muy ligado a esa filosofía que tenemos en San Diego de dejar entrar la calle y de la cultura de la C minúscula. Contémosle un poquito a las personas que no conocen esta iniciativa, que sé que lleva muchos años, que seguro han transitado y se han montado en uno de estos trenes, pero que no saben de qué se trata esta iniciativa tan potente que tiene el metro, que es el tren de la cultura.
Sí, claro, es que, a ver, regresando a la definición de cultura metro, que es relación, modelo de relacionamiento positivo, la relación positiva consigo mismo también se logra a través de la interacción con expresiones artísticas y culturales. O sea, ahí hay una cultura con C minúscula, C mayúscula, con muchas expresiones artísticas y culturales que hace parte de esa relación positiva con nosotros mismos para el autoconocimiento, por ejemplo, es fundamental que podamos leer, que tengamos acceso a la lectura y para, obviamente, poder aprender más sobre sí mismo. Es importante ese proceso de lectura, de lectoescritura también, porque tenemos procesos también de, por ejemplo, Medellín en 1000 palabras, los concursos de cuentos, bueno, una serie insisto, expresiones artísticas y culturales que hacen parte de esa relación positiva con nosotros mismos, para que el ser humano pueda crecer y pueda, obviamente, tener, a través de ese crecimiento personal, una excelente relación con el siguiente estado de definición de cultura metro, que es la relación positiva con el otro, avanzando hacia la relación positiva con el entorno. En ese proceso, los trenes de la cultura hacen parte de ese traer al metro las expresiones artísticas y culturales del entorno, de la ciudad, del país, para que las personas puedan estar mucho más cerca durante su viaje de esa cultura, con C minúscula o mayúscula, ya sí. No sé ni siquiera cuál C tiene. Con las pero, dos. Pero lo que hemos logrado con esto es, desde hace más de 26 años que tenemos ya 53 trenes de la cultura que han pasado por el sistema metro, empezando con la primera vez que activamos este proceso fue con el maestro Fernando Botero. Él, obviamente todavía estaba vivo, estaba haciendo unas inauguraciones de unas salas de exposición en el Museo de Antioquia y accedimos a él con la solicitud de que nos permitiera, en homenaje al maestro, firmar en la parte externa del tren, con su firma autógrafa, firmar un tren. Eso así empezó y obviamente nos autorizó a hacerlo. Él estuvo muy emocionado con el tema, se activó en la estación Parque Berrío, recuerdo, no solamente el tren con la firma externa que sigue renovándose periódicamente, sino que también dentro del tren se hicieron y se expusieron reproducciones de muchas obras del maestro que él recorrió en su momento. Así empezó. Hoy, 53 trenes después, pues han pasado por allí desde, por ejemplo, artistas un poco más desconocidos o que eventualmente no son reconocidos como artistas, como por ejemplo los fotógrafos de Foto Rodríguez y otros fotógrafos históricos de Medellín, que son exposiciones que hemos preparado con la Biblioteca Pública Piloto, o de Arango, o muchos otros artistas que nos han acompañado. Incluso más recientemente, Juanes también nos ha acompañado en uno de los trenes, y de esa manera pues hemos nosotros puesto a circular en toda la ciudad efectivamente la cultura para el alcance de todos. Insisto, nace de esa importancia que tiene la relación positiva con nosotros mismos como individuos a través del contacto con las expresiones artísticas y culturales. Cada vez que hablas pienso en lo que es un viaje en el metro, que es un recorrido en donde nos subimos todos y vivimos historias distintas, y hay algo muy importante que pasa tanto en el metro como en San Diego, que son lugares de tránsito continuo donde recibimos muchísimas personas todos los días con diferentes realidades, y es que alguna vez leía en una investigación que hablaban de cómo los trayectos afectan positiva o negativamente el estado de ánimo de las personas. Entonces yo salgo de mi casa a trabajar, salgo a las 7 de la mañana, me subo en el tren y tengo un trayecto, voy a poner un ejemplo, tengo un trayecto de 40 minutos para llegar a mi trabajo. Dependiendo de lo que ocurra en ese trayecto de esos 40 minutos, qué tan agradable o no sea ese viaje y ese recorrido, yo voy a llegar a las 8 de la mañana a mi trabajo con X o Y actitud, porque el trayecto sí influye en el estado de ánimo de las personas. Si llego al trabajo, digamos que me fue súper bien en el trayecto, llego de muy buen genio y tengo mi jornada laboral, y luego el regreso pasa en doble vía. Entonces el regreso, el trayecto de 40 minutos, 1 hora, no me fue bien, llego de mal genio a mi casa a discutir con mi esposo, mi novio, mi mamá, la persona con la que vivo. Entonces definitivamente los viajes en el metro es definitivo que influye en el estado de ánimo. ¿Ustedes qué han identificado? Sí, es clarísimo. Y empecemos por mencionar que pues
en ese proceso de relacionarse positivamente consigo mismo, también se vale hablar de sí mismo, y en este caso en primera persona. Yo viajo en el metro precisamente por salud mental, porque a mí me desespera estar en un trancón. Es imposible yo trabajo en Bello, las oficinas nuestras son en Bello, vivo en el sur de la ciudad, vivo en Envigado, entonces un traslado en carro, en horas pico, puede ser hasta si estamos mal, de hora y media hasta 2 horas, y obviamente pasa lo que tú dices, llega uno cansado, llega uno de mal genio, no se puede uno mover, uno en un tren sabe exactamente a qué horas sale y a qué horas llega, y no hay ninguna dificultad, incluso en una hora pico. En el caso de que el tren esté muy lleno, pues también se sabe perfectamente cuánto tiempo va a estar en esas condiciones, y a partir de ciertas estaciones, si mi viaje es muy largo, incluso puedo llegarme a poder sentarme para poder terminar el viaje. Uno se puede mover, puede cambiar de coche, de vagón. Entonces puede leer, puede parar oreja. Puede parar oreja, puede mirar porque puede muchos trenes en el mundo son puede hablar subterráneos. por teléfono con cuidado de no hacerlo a un muy alto volumen, pero todas esas cosas se pueden hacer, y yo veo gente trabajando, veo gente conversando, veo gente haciendo labores manuales, leyendo, de todo. Entonces, no sé, eso no es tan fácil lograrlo en un carro, y menos si uno mismo está manejando. Total. Que ese trayecto también, así como ocurre en el metro, pasa en San Diego, Ale, y tú lo decías alguna vez en una conversación, y me estoy acordando en este instante, y es, qué bueno que voy a parafrasear, qué bueno que cuando una persona ingrese a San Diego salga mejor de cómo entró. Y decíamos, ese propósito está muy filosófico, eso casi que es pensar por allá en el propósito de Disney, una cosa así. Pero si el propósito no es filosófico, ¿qué sentido tiene? No, claro. Tiene que ser filosófico. Claro. Hay que soñar. Y eso hace que uno se mueva, o sea, que toda la organización y todo lo que nosotros creemos vaya en función de eso. Cómo hacer que la persona, cuando se acerque a un punto de información, reciba una buena respuesta, que si le pregunta a un vigilante reciba una buena indicación, que si vas caminando y hay una basura en el piso, sepas que si le dices a alguien se van a acercar a organizarla. Y aquí en San Diego nos pasa mucho, y lo voy a tratar también con ese tema como de cultura, que hemos dicho, yo creo que la cultura arranca cuando hay un tema de inclusión y todos pueden participar y todo lo que tú digas está bien, porque tú crees crees en las ideas, que eso es súper importante, que las personas se puedan manifestar y no tengan el miedo. Y a nosotros nos han dicho que cuando vienen a San Diego se sienten tranquilos y se sienten libres. De hecho, en los estudios que hicimos, alguien decía, yo puedo ir a San Diego en Crocs y no va a pasar absolutamente nada, en chanclas, y hacemos que nota que eso pase. Y eso, si tú trabajas en ese tema de inclusión, en que todas las ideas son poderosas y valen, en que lo que tú piensas tiene un significado y tiene una relevancia en una sociedad, y procuras que siempre que las personas lleguen al centro comercial tengan esa sensación de yo llegué y me sentí mucho más tranquilo y me voy más tranquilo, yo creo que nosotros ya cumplimos nuestro merecido. Y parte de nuestro merecido, no, ya cumplimos lo que queríamos, y ese es el merecido que logramos. Sí. Y parte de lo que nos hemos propuesto mucho es que la gente sienta que San Diego es un oasis, que yo llego acá, que me abruma la ciudad, que entro y acá estoy tranquilo. Y en muchas conversaciones hemos pensado en eso, en que las personas se sientan tranquilas acá en el centro comercial. Que esto realmente sea un territorio de bienestar, como lo llamamos nosotros, territorio de bienestar cultural. Cultural, que es muy similar a lo que pasa con el metro. Calidad de vida, es que bienestar... Iba para allá. Bienestar es prima hermana de calidad de vida. Iba para la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Bienestar. El bienestar es lo que ustedes acaban de decir, es ese sentirse mejor cuando uno transcurre por algún lugar, cuando uno tiene conversaciones, cuando uno se relaciona con otras personas de forma positiva. Eso transforma efectivamente el estado de ánimo, y no se necesita mucho. O sea, el bienestar no tiene que ser necesariamente ser rico, por ejemplo. Obviamente que hay unas necesidades básicas, claro, que hacen parte de ese bienestar y de esa definición de la calidad de vida, el acceso a la educación, el acceso a la salud, que a eso también va el metro, a permitir el acceso a las oportunidades de las personas, conectar a las personas con sus sueños y oportunidades, porque tú decías ahorita, es que un propósito es importante cuando es retador, cuando se sueña, como cuando nosotros soñábamos en conectar
a una persona que vivía en Santo Domingo Sabio y tenía que moverse 2 horas para el centro de Medellín y lo conectamos con un metrocable. Nosotros estamos haciendo del mundo un lugar mejor, ese es nuestro propósito y eso no es un reto inalcanzable. Qué lindo, porque todos los días, con una acción diaria, es que se va construyendo ese mejor lugar para todos. Lo interesante ahí de lo que tú dices es que ese propósito no puede quedarse en unas palabras, o sea, no tiene que movilizar todo Claro. al interior para que de verdad eso pase. Lo que hablábamos ahorita de ese tema administrativo y de operaciones tiene que funcionar perfecto en el metro, lo mismo pasa en San Diego, y cuando hablamos de ese reto, que las personas se vayan mejor de cómo entraron, entonces decíamos los parqueaderos, la sensación que tú tienes en un parqueadero, y empiezas a involucrar una cantidad de cosas que posiblemente para uno sean ya muy del día a día, de lo normal, pero ahí están en ese detallito, en si la talanquera te subió, en si te fue fácil pagar el parqueadero, en si alguien te contestó algo, si tú tuviste que esperar mucho tiempo para esperar el ascensor. Todos esos detalles van haciendo que lo mismo pasa en el Sí, en el nosotros metro. le decimos a eso experiencias sin fricciones. Exacto. Experiencias Sin fricciones. sin fricciones. Experiencia del cliente sin fricciones. Todo lo que tú acabas de decir, que sea fácil acceder a todos los servicios y a todas las etapas del servicio. Todo ese ciclo del servicio en donde el centro es ese usuario. Así es. Que en este caso el metro es el usuario que se transporta, el de nosotros es nuestro invitado, como lo Hacia llamamos. atendemos y obviamente nos falta mucho en muchas cosas, claro que sí, tanto a San Diego como al metro. Para eso estamos Estamos mejorar. en el camino. Hay una pregunta que va para los dos realmente y es, si uno piensa en el metro y si uno piensa en San Diego, ambas instituciones o marcas realmente hacen parte de la historia de Medellín. O sea, es casi que imposible hablar de Medellín sin mencionar el metro y sin mencionar a San Diego, por los años que llevan cambiando también la historia de la ciudad y transformándose con ella. Y casi que uno podría decir, son parte de ese patrimonio vivo, porque pues, patrimonio no es solo una obra de arte, que por supuesto que también, pero patrimonio también son este tipo de empresas, instituciones o marcas que han construido a lo largo de un crecimiento de una ciudad. ¿Qué responsabilidad implica para ustedes como gerentes, cada uno desde su organización, liderar una organización que hace parte del patrimonio de esta ciudad? Con las damas. Yo creo que, de hecho, esa ha sido como la apuesta que hemos tenido en todo el equipo de trabajo, y es que San Diego mejore el territorio que habita. Y siempre hemos dicho, no vamos a mirar hacia adentro, hay muchas cosas que hacer al interior del centro comercial y muchos temas de infraestructura que queremos mejorar, pero lo primero que vimos es vamos a abrir las puertas. San Diego, de pronto por la historia que tuvo la ciudad, por su crecimiento, San Diego empezó a encerrarse y lo hablamos mucho internamente, decimos, no, parecemos como un hospital, entonces somos de cielos abiertos y de puertas cerradas. Y eso es lo que hemos venido cambiando, meter la calle a la ciudad es el primer cambio, que la gente sienta que aquí puede estar tranquilo y que aquí puede ejercer muchas cosas. Entonces empezamos hace poco con la cancha de básquet callejero, y decíamos que nota que la gente quiere ir a jugar básquet, y ¿dónde puedo ir a jugar básquet? Quiero jugar básquet a San Diego, y estoy en la calle, pero en un espacio que es protegido y que es seguro. Pero lo más importante para responder tu pregunta, María, es nosotros la responsabilidad que tenemos es que no pensemos nunca como un centro comercial y en el bienestar solamente o en la prosperidad de un centro comercial, sino qué pasa alrededor y cómo nosotros tenemos que mejorar todo ese territorio que San Diego habita. Sí, en esa misma línea la principal responsabilidad es entender que una empresa como el Metro no es una empresa solamente de transporte. Nosotros, como decía yo ahorita, estamos conectando a las personas con sus sueños y oportunidades, y en ese proceso nuestro propósito es transformar positivamente a esas personas y transformar positivamente el territorio. Entonces, esa responsabilidad, que es muy grande, requiere obviamente una gestión del conocimiento, un equipo de trabajo, un cuidado del talento humano, y obviamente un cuidado de los recursos también, porque pues, al ser empresa pública hay que tener especial cuidado, que siempre se tiene que tener, pero al ser empresa pública pues hay una normativa muchísimo más estricta, cuidado con los recursos, con el uso del recurso encomendado, del recurso encargado a nuestra entidad, y eso es sobre todo lo que más pesa, junto con obviamente el impacto social que
de nuevo, por ser una empresa pública y además por prestar un servicio público esencial, se está muy cercano a ese impacto social. Desde que se construye un nuevo proyecto, por ejemplo, la relación con las comunidades que se pueden ver afectadas o beneficiadas por una construcción o por el servicio futuro de una nueva línea, por ejemplo. Todo esto implica unas responsabilidades enormes solo con un buen conocimiento de los riesgos y con una buena base académica y de conocimiento teórico y técnico se logra enfrentar esa responsabilidad. No se puede improvisar. Total, y lo has mencionado, Tomás, a lo largo de la conversación cuando hablas de la academia, de la importancia para el metro de la academia en parte de sus procesos. Y ustedes, por ejemplo, son referentes en muchos países del mundo, en muchas universidades del mundo también que estudian la cultura metro y también en otros sistemas de transporte que sabemos que los buscan como asesores. ¿Cómo es ese proceso cuando vienen acá de otros países a que asesoren sus sistemas? Hay algo muy particular que ha venido sucediendo a lo largo de los años, y es que el metro se ha venido convirtiendo más que, insisto, en una empresa de transporte que no, ya acabo de explicar que no es una empresa de transporte, pero más allá de tener, digamos, esa vertical de trabajo en movilidad, en conectar a las personas, nos hemos convertido en una empresa que también tiene dos verticales adicionales. Una de ellas es el desarrollo del territorio. Nosotros somos operadores urbanos y hemos venido madurando la legislación en torno a la posibilidad de hacer proyectos alrededor de las estaciones para hacer captura de valor del suelo y con eso lograr mayor sostenibilidad en la operación del metro. Eso es un proceso que se está haciendo, eso requiere prácticamente una vertical de trabajo complementaria pero distinta a la movilidad. Y hay otra, que es la que tú mencionas, que nos toca en la puerta de muchas partes del país, de la región, del mundo, para que los acompañemos en procesos de transformación, de mejoramiento, en precisamente entornos urbanos y en movilidad. Entonces tenemos ya un trabajo adelantado, estructurado dentro de la entidad para poder responder a esos retos, que es para nosotros muy novedoso porque es como prestar una asesoría, una consultoría. Y efectivamente venimos trabajando en esa vertical desde hace ya más de 10 años y por eso es que hoy hacemos cosas tan interesantes como, por ejemplo, operar el metro de Quito. El metro de Medellín está operando el metro de Quito en Ecuador. Yo creo que muchos no saben, pues nosotros aquí lo sabemos y nos sentimos súper orgullosos, pero para que todos sepan un poquito más ese proceso en el que están ahorita. Sí, es parte de esas diferentes actividades que hacemos para poder darle sostenibilidad a nuestro servicio acá en Medellín. Nos hemos abierto a otras verticales de trabajo y prestamos servicios de asesoría, de estructuración de proyectos y muy concretamente nos han llamado de República Dominicana, de Panamá y en este caso concreto de Ecuador, las alcaldías de algunas ciudades para que los acompañemos a poner en marcha, por ejemplo, o sea, que habrá cultura metro en Quito. Hay metrocultura, sí, lo llaman así. Nosotros estamos trabajando desde hace ya 3 años en ese tema en Quito y efectivamente, si uno viaja a Quito y se moviliza sin saber que el metro de Medellín está operando el metro de Quito, hay gente que lo ha hecho y ha viajado y me siento como que reconozco elementos de Medellín. Y tiene una razón, es que nosotros estamos detrás de eso. Sí, eso es cambiar el mundo. O sea, si se está cambiando el mundo. Y lo más importante es que eso representa ingresos para nosotros y con esos ingresos podemos, como dije ahorita, tener mayor sostenibilidad. Podemos emprender proyectos de mejora acá. Con lo que obtenemos por los dividendos de la operación de Quito, por ejemplo, podemos invertir nosotros en accesibilidad, en ascensores, en procesos de mantenimiento, etc. Del sistema. Aquí en Medellín. Bueno, vamos llegando casi al final, yo creo que faltó más tiempo para conversar, creo que nos va a tocar hacer otro capítulo, pero no me puedo despedir sin preguntarles algo a los dos, y es algún proyecto que venga así muy emocionante que podamos contar, tanto de San Diego, algo que venga próximo, yo más o menos sé, y del metro que queramos contar algo próximo para antojar un poquito. ¿Qué tienen entre manos? Bueno, no, en este proceso de vamos a mejorar el entorno también nos declaramos como ese corazón de la ciudad. Y esto tiene un propósito de verdad mucho mayor y es un propósito superior que nos hemos metido en la cabeza de cómo vamos a hacer para que las personas que lleguen a Medellín sientan que esta es su casa y le demos una muy buena bienvenida a las personas que llegan a la ciudad.
y empezamos un proyecto, arrancó como algo pequeño y se ha ido creciendo. Hoy se le sumó otro nuevo actor, y es lograr que con Combuses, empezamos en la alianza con Combuses y con CTM, y lo que les digo, ahora se nos van a unir otras personas, es un transporte directo desde el aeropuerto hasta el interior del centro comercial. Ya existían esas rutas, pero las rutas dejaban a los pasajeros debajo de la 33, ahí debajo del puente de la 33, en una zona que no es muy segura, a medianoche. Entonces, la propuesta es: las personas van a llegar directamente al centro comercial y aquí van a encontrar una cantidad de servicios asociados al tema turístico, y para que las personas lleguen de manera segura y cómoda a Medellín. Pero no solamente es el turista, esto va a todas las personas que viajan desde otras zonas, desde el oriente o desde otras zonas de la ciudad, que lleguen de manera también segura a San Diego. Ese es como el primer proyecto de otros grandes que se vienen. Yo pudiera mencionar tal vez dos, uno grande y uno pequeño, Sí. Porque es que tenemos un paquete de proyectos, un portafolio de proyectos, se llama eso técnicamente, de más de 110, 120 proyectos en esas tres verticales, en movilidad, en desarrollo urbano y en asesorías, consultorías y servicios de ciudad. Pero menciono dos, uno pequeño que tiene que ver mucho con el que acabo de escuchar de San Diego, incluso creo que se pueden complementar muy bien, y es que estamos trabajando en el mejoramiento de las zonas de la parte inferior de las estaciones Exposiciones y Alpujarra, muy cercanas acá al centro comercial y que sirven realmente al centro comercial, precisamente también para hacer unas bahías de integración con servicios de buses integrados de esta zona, y también para, seguramente será una parada adicional, San Diego será una parada adicional, pues por lo que escucho, para la conexión con el aeropuerto. De hecho, pues estas empresas de transporte son grandes aliados de nosotros porque conectan y alimentan el sistema, que es un poco más rígido. Obviamente el tren no puede ir a todas partes, entonces requiere reconexión. Y un proyecto más grande, o tal vez mencionar dos: el Metro del 80, obviamente, que esto da para un capítulo completo. El Metro del 80, un proyecto de movilidad de 4.5 billones de pesos, es el proyecto de movilidad más grande que estamos desarrollando después de la construcción de la línea A y la línea B, hace 35 años, del Metro de Medellín. Es un proyecto que va muy bien, va un poco más del 50%, y esperamos que pues, de aquí al año 2029, porque siempre lo único que me preguntan es ¿para cuándo? Es algo un poquito frustrante porque tiene tanto trabajo y es tan complejo el proyecto que uno tiene que entender que lo único que interesa a la comunidad es la fecha, pero detrás del proyecto hay muchísimas cosas. Hay que coordinar más de 35 actores, hay que coordinar obviamente muchísimos contratos, hay que coordinar toda la recomposición del entorno urbano a medida que avanzan esos 13 kilómetros. O sea, se reconfigura toda la ciudad, todos los servicios de gas, acueducto, alcantarillado, energía, y toda la red ferroviaria se reconfigura completamente de fachada a fachada a lo largo de los 13 kilómetros. Es un proyecto muy complejo. Esperamos que para el año 2029 tengamos pues una cara muy distinta a este proyecto. Y San Antonio de Prado, el Metrocable de San Antonio de Prado, que ya es una realidad, que estamos avanzando en los procesos de financiación y de estructuración final para contratarlo el año entrante. Bueno, yo creo que lo que viene son muy buenas noticias para la ciudad, porque realmente todo esto que está pasando tanto en San Diego como el metro es de Medellín, es de la ciudad. Gracias por este espacio. Cerramos un espacio en donde hablamos de calidad de vida, donde hablamos de cultura, de bienestar, pero sobre todo que hablamos de que el mundo sea un mejor lugar para vivir para todos. Yo creo que ese es el propósito común en el que se unen lugares como San Diego y lugares como el metro. Un mensaje final que le queramos dejar a las personas que hoy nos escucharon. No, dale tú. ¿Sí? El invitado primero. Sí. No, yo quiero aprovechar el espacio para, una vez más, porque lo hago con mucho gusto y en muchas ocasiones lo he hecho, para agradecer a todas las personas que se conectan a través de la red del metro, agradecerles por acoger la invitación que hacemos a tener en cuenta los preceptos y las invitaciones de la cultura metro. Es un agradecimiento porque, como dije al principio, la cultura metro es una construcción colectiva. Para que el metro funcione bien, no solamente trabajamos nosotros, sino que todos esos 1.100.000 personas que se movilizan al día, viajes de personas que se movilizan al día en el metro, todos construimos un excelente servicio. Entonces, un agradecimiento a todas las personas que se conectan con nosotros.
Y Ali. Bueno, no, a mí es un agradecimiento al Metro por lo que nos inspira como organización y nos inspira como ciudadanos. De verdad que es un ejemplo y lo hablábamos ahorita y no es porque tú estás acá, de verdad es que uno admira mucho todo lo que hace el Metro y sí cumplen su propósito porque nos impactan en todos los sentidos positivamente. Y para todos es que sepan que San Diego no es un centro comercial únicamente, eso es un territorio urbano donde acá estamos uniéndonos con la cultura, con la ciudad, donde nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas que hablamos que habitan este territorio, pero cuando hablamos de territorio, el territorio es ciudad. No, me van a disculpar, pero realmente antes de despedirme yo les tengo que hacer la pregunta obligada del programa y es que se me iba olvidando y es ¿cuál es esa conversación ajena que ustedes escucharon en algún momento de su vida? Pudo haber sido en el metro o cuando eran niños o hace poco que ustedes dijeron siquiera escuché esto porque gracias a esa parada de oreja pasó esto. Ahora me vas a dejar a mí. No, si quieres, no, porque esa pregunta deja yo no pensando, recuerdo, pero mira, yo no recuerdo una en particular, pero yo sí soy consciente de que esas conversaciones ajenas que escuché muchas veces cuando era niño o que sigo escuchando ahora, despiertan en mí la curiosidad y la creatividad, porque me generan interrogantes, me generan la necesidad de explorar más, de investigar. Entonces me parece que es algo que es muy bonito porque uno encuentra respuestas a muchas situaciones, uno encuentra soluciones a problemas, encuentra uno de todo. Y una invitación es a que esas conversaciones siempre las tengamos o tengamos en cuenta que deben ser escuchadas de forma positiva, o sea, uno también tiene que ser selectivo en la escucha. Muchas veces las abuelitas dicen, no, es que yo tengo sordera selectiva. Sí, yo tengo, por ejemplo, sordera selectiva. A mí me cuesta mucho escuchar lo negativo. Bueno, apliquemos eso, sordera selectiva. Porque no entre a contaminar lo que ya uno tiene. Ya tenemos tantos problemas que para qué me voy a llenar de problemas nuevos. Me gusta. Lo que veo y escucho en las redes sociales y alrededor. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. ¿Qué necesidad, como dicen las abuelas? Total. Pues es que a mi chiquita no me dejaban escuchar muchas conversaciones ajenas. De hecho, mis papás tenían una palabra que decía tenete ahí. Entonces, ve, dile a tu papá que tenete ahí. Entonces uno iba, papi, tenete ahí. Y ya mi papá sabía que ¿Y tenete ahí era qué? Como que lo tuvieran allá, para que no se perdiera la conversación. Y lo vino a entender grandísimo. Pues cuando ya el tenete ahí es que me tuvieran por allá. Está bueno. Entonces, obviamente, nos sacaban de las conversaciones. Pero tú dices algo muy bacano y es que uno sí puede oír y de ahí sacar muy buenas ideas y sobre todo cuando son de personas completamente extrañas a uno, que no es por chisme, sino que uno se queda como escuchando y dice, eso está tan bacano, ve, qué buena idea esa, y uno ni siquiera o me solucionó algo lo que yo tenía pendiente por solucionar. Entonces, sí es interesante esas conversaciones, la verdad. Yo llevo un tiempo transitando el metro sin audífonos. Siempre me ponía audífonos y llevo un tiempo sin audífonos y se escuchan unas historias muy interesantes, aunque yo creo que eso sí es chisme. Pero uno queda con cosas en la mente y yo, bueno. El caso es que esas conversaciones ajenas hay que saberlas escuchar, escucha selectiva, pero sobre todo nutrirse para que eso alimente la creatividad, las ideas y sigamos transformando el mundo. Llegamos al final de este episodio y ya saben, en un mundo en el que quizás tanto se ha perdido, San Diego y el metro son el lugar para encontrarnos. Bajo el mismo cielo, todas las estrellas brillan todas.